Muy buenos días a todos, mi público latino. Les doy la bienvenida una vez más aquí al canal del Top 25. Hoy les comentaré los problemas en el TCG de Pokémon, como son los problemas en el nuevo juego de Pokémon Live, la nostalgia que regresa en forma de expansión y varios productos de interés que están por salir. Comencemos. Los problemas que han surgido en el nuevo juego de Pokémon Live. Comenzamos con el seguimiento del nuevo juego de Pokémon Live que recién se estrenó en este junio. Como saben, en este canal hicimos un video sobre los detalles más importantes de la salida del juego. Y también subimos la primera partida del juego de dicha plataforma, donde derrotamos al dios Pokémon con la baraja de entrenador. Si no han visto ese video, se los recomiendo encarecidamente. El tiempo pasa y han surgido pequeños errores que entorpecen la experiencia de juego en el nuevo juego de Pokémon Live. Primero tenemos que anunciar que la carta de espíritu número 089 de 193 de la expansión Evoluciones de Paldea, misma expansión que se estrenó el mismo día del lanzamiento del juego, presentó problemas de programación que consistían en que otorgaban la victoria instantáneamente al jugador que usaba el ataque difuminar al inicio de la partida. Por eso se debió de retirar esta carta y se espera que pronto se arregle el problema. No, se pensó que todo se había quedado en una carta con un error, cosa que es relativamente normal en las versiones digitales de los juegos de cartas, Master Duel, Duel Links, el juego de Magic, etc. De repente aparecieron varios problemas relacionados con las siguientes cartas. Aerodactyl V-Star número 93 de 196 de la expansión Orígenes Perdidos del año 2022. Gorevis número 067 de 264 de la expansión Golpes Furiosos de 2021. Empoleon V número 040 de 163 de la expansión Estilos de Combate del 2021. Klefki número 096 de 198 de la expansión Escarlata y Púrpura de este año. Team Blue X de la expansión más reciente de Evoluciones de Paldea. Todas estas cartas Pokémon tienen la habilidad o ataque de tipo cancelación, lo cual ha demostrado estar mal programado y arrojar errores dentro del juego, por lo cual también se tuvieron que retirar momentáneamente del juego. Hasta el momento han sido esas 6 cartas las que han tenido el problema, y esperemos que esto sean problemas solo del lanzamiento del juego y dejen de aparecer. De lo contrario, dejaría en evidencia que el nuevo juego está programado de aquella manera. Ustedes no entienden. Los primeros 151 Pokémon de la primera generación regresan en forma de expansión. ¿Saben toda esa nostalgia que provoca la primera generación? Con esos openings, esos personajes y los 151 Pokémon, los cuales todos conocemos y han iniciado una gran franquicia, pues han querido empacar dicha nostalgia en el nuevo set de expansión titulado Escarlata y Púrpura 151. Dicha expansión ya se liberó en OCG, por lo que podemos ver algunos de los mejores artes de esta expansión, como lo son las ilustraciones de la línea evolutiva de Bulbasaur, donde se le puede ver en el bosque hábitat natural de este Pokémon. Las ilustraciones raras de la línea evolutiva de Charizard que muestran la vida de este Pokémon en las montañas. Las ilustraciones raras de la línea de Squirtle, que es la más dinámica, mostrando a estos 3 Pokémon en la playa y en las profundidades del océano. Tenemos al clásico Caterpie de las primeras rutas con esta ilustración nueva que pueden ver en pantalla. Nidoking haciéndose el chulo en la selva. Este es uno de mis favoritos, Psyduck con una jaqueca en medio de las escaleras. Mírenlo, es súper nosotros en un día atareado. Continuando con otro Pokémon de tipo agua, está Poliwhirl, contemplando su reflejo en una noche lluviosa. Otras de mis favoritas es Machop, con una referencia clara a su trabajo más frecuente que se le ha podido avistar durante la franquicia, que es el ayudar con las mudanzas en el mundo Pokémon. Un grupo de Mr. Mite haciendo mímica en lo que parece un parque. Otro arte que me gusta mucho es este Omatine, que parece estar nadando en un océano prehistórico junto con otros Pokémon fósiles.
También tenemos este Snorlax en compañía de un Pidgey y un Diglett, que en mi opinión quedó un arte muy orgánico que me gusta. A continuación tenemos este Tangela que se está columpiando en un árbol, como lo pueden ver en la imagen, muy divertida. Ese Dragonite nadando en esas ruinas que me parece una increíble arte. Como era de esperarse, toda esta nostalgia es traída a Occidente de forma íntegra aproximadamente en septiembre de este año, de tal forma que ya tenemos fecha de salida y se han mostrado imágenes de los sobres de esta colección de Escarlata y Púrpura de 151, y se han revelado varios productos de esta colección, que iré comentando cada uno de ellos a continuación, comenzando con una caja que traerá a los 3 iniciales de Kanto y que traerá oportunidad para reunirse con estos viejos amigos y comenzar con la colección con un póster que incluirá dentro de la caja. Este póster colorido que está listo para colgar donde queramos. Me parece un buen diseño. Como pueden ver, este póster contiene la silueta de los 151 Pokémon de la primera generación, lo cual es muy curioso porque me parece que ha pasado mucho tiempo desde que Pokémon ha sacado a la venta un artículo de TCG que contenía alguna clase de póster. Este producto saldrá a la venta en septiembre de este año y tendrá un precio sugerido de $15. Ya saben que eso de los precios varía por muchas razones. Junto a esta caja se mostraron las versiones en inglés de las líneas evolutivas de las cartas simples, de la línea evolutiva de Bulbasaur, la línea evolutiva de Charizard, y por último la línea evolutiva de Squirtle. El siguiente producto que les mostraré será la Elite Trainer Bots. Una manera de aumentar la colección es a través de las clásicas Elite Trainer Bots, que siempre forman parte de toda expansión, y esta vez estará representada por Snorlax, la cual incluirá 9 paquetes de refuerzos de la colección 151, 65 protectores de cartas, 45 cartas de energía básica, una guía de la colección, 6 dados de contadores de daño, un dado de lanzamiento, una moneda legal para competiciones, 2 marcadores de condiciones de plástico, 4 divisores y un código para el juego de Pokémon TCG Live, una carta promocional foil del arte completo de Snorlax, que sale de la colección de Pokémon 151 de Japón y se elimina de la versión de TCG del set de 151. En esta ocasión vendrán en 2 presentaciones distintas, la versión común, que es la que todos conocemos y que acabo de comentar, y la versión exclusiva de Pokémon Center. En comparación con la versión estándar, esta caja de Pokémon Center incluirá 2 sobres más de la colección en cuestión y una promo extra de Snorlax con el logotipo de Pokémon Center. Se anunció también una caja con una carpeta de 9 bolsillos y 20 páginas, con una capacidad total de 360 cartas, que presentaba el diseño del sobre de la colección de 151. La caja también venía con 4 sobres. El siguiente producto es uno de los grandes. Se trata de una Ultra Premium con el diseño de Mew, con fecha aproximada de salida de octubre del presente año, y tendrá un precio sugerido de $120. Mew guarda muchos secretos del mundo Pokémon y esta caja contendrá cositas interesantes, como lo son una carta de promoción rara de la ilustración especial de Mew X, una tarjeta de promoción de ilustración rara de Mewtwo. La caja también está empacada con un tapete de juego con bordes cosidos, una caja de mazo, una moneda metálica de Mew, 6 dados de contadores de daños, que los podemos ver aquí de color rosita, 2 marcadores de condiciones de plástico, 16 sobres de la colección de 151 y una tarjeta de código para el juego de Pokémon TCG Live. La siguiente caja traerá electrocutar a tus rivales. Se trata de la colección de Zapdos X, que saldrá a la venta en octubre de este año y tendrá un precio sugerido de $22. Ya saben, el precio puede variar, no hago mucho caso al precio. Rápido como un rayo, Zapdos X es el Pokémon legendario de la región de Kanto, que llegará a la colección como una carta promocional lista para jugarse, junto con Electabuzz y más Pokémon de esta expansión especial de Escarlata y Violet de 151. El siguiente producto se trata de
Atacar desde la banca con Alakazam X. Este producto saldrá a la venta en octubre y tendrá un precio sugerido de $22, igual que la de Zapdos. Alakazam X le jugará algunos trucos mentales al oponente al atacar desde tu banca, después de evolucionar de Abracadabra, como lo pueden ver aquí en las cartas que vienen dentro de esa caja. El siguiente producto es muy bonito. Se trata de esta hermosa colección de 10 mini latas alusivas a la colección de Escarlata y Púrpura 151, que saldrá a la venta a principios de octubre y cada una tendrá un precio sugerido de $10. Cada una de estas latas contará con lo siguiente: una tarjeta de arte que mostrará el arte de la mini lata correspondiente, que en esta ocasión serán Slowbro y Sandry, Scyther y Whimsy, Mew y Hitmonchan, Magneton y Ekans, Machop y Cubone, Kadabra y Hitmonlee, Gengar y Poliwhirl, Electabuzz y Magnemite, Dragonite y Vileplume, y por último Arcanine y Omantai. Además contará con una moneda con uno de los 10 símbolos de energía del TCG y 2 sobres de la colección 151. Y esto sería todo por el momento. Dale like, suscríbete y comenta.